Cuando usted me diga. ¿Qué tal, Agustín? Contame el tema de los guaraní, de los indios del este y del oeste, y también el tema de la mula para buscar, para ir al este, a Potosí. Bueno, A usted. en realidad lo que yo te comentaba era que las etnias aborígenes en nuestra zona se dividen en dos grandes grupos. Uno que son la etnia tupí-guaraní, que son las que están al este, que abarcan toda la costa de los ríos, son tribus nómades, cazadores y pescadores. Y después están las del oeste, que son los aymarás, que son todo lo que serían los incas, diaguitas, todo lo que vive en la costa de la cordillera. Una de las tribus, que es la del este, siempre vivió de la caza, razón por la cual tenía una relación con el animal, casi de la caza y de la pesca, y su relación con el animal y con la naturaleza era casi sagrado con el animal. Las del oeste tenían una relación muy fuerte con el suelo porque eran sembradores de papa y maíz, que era la base de su dieta, razón por la cual ellos veneraban a una cosa que se llamaba la Pachamama, que era la madre tierra, y una vez por año le hacían todas sus ceremonias religiosas, venerándola como que era la madre de todo lo existente. En cambio, para los del este, era todo lo que eran los animales. En la conquista de América, en la zona del este, que es de la que yo soy oriundo, que sería toda la Mesopotamia, los dos ríos, Paraná y Uruguay, y después sigue el río Paraguay, que alimenta lo que es el Paraná, es una cuenca de agua grandísima, es el tercero o cuarto río en largo del mundo. En esa cuenca se vinieron a instalar las misiones jesuíticas. Estos jesuitas en el año 1500, 1600 ya comenzaron a instalar sus primeras misiones, con todo un sistema casi militar del manejo de la gente. Y se encontraron con tribus que tenían un sistema vertical de gobierno. El sistema vertical de gobierno es un sistema en el cual hay siempre un jefe. A su vez, las tribus del este tenían un solo dios, que era Tupá. Entonces, los jesuitas ni le cambiaron el nombre a Dios, le dejaron como Tupá. Entonces se encontraron estos indios de estatura, un porte muy alto, un indio guaraní del año 1500, medía 1,75 m o 1,80 m de promedio por los esqueletos, y un español del año 1500 medía 1,50 m a 1,55 m de altura. Entonces, estas tribus, al encontrarse con los jesuitas, no ofrecieron prácticamente ninguna resistencia bélica porque se ayornaron, se adaptaron rápidamente al sistema en el cual los jesuitas no tocaron los jefes de cada tribu, sino simplemente le cambiaron la forma de vida y los incorporaron a un sistema de trabajo. Entonces, prácticamente no hubo indios muertos, hubo absorción. Esto llevó a que en el este se hicieran grandes estancias, eran grandes productores ganaderos. Estas grandes producciones de vaca abarcaban 100 a 150.000 hectáreas de campo, con la marca de SS que decía Sancti Spiritu, que quería decir que eran la marca de los jesuitas. En menos de 300 años, uno de los reyes de España descubre que estos jesuitas tenían más poder que el rey de España en todas esas zonas. Y el poder de ellos se basaba en la economía. Entonces,
A partir del año 1700 intentan expulsar a los jesuitas y vienen unas espantosas guerras que se llamaban las guerras guaraníticas. Los indios estos, de estas tribus, que en realidad ya pasaron a ser todos mestizos porque se iban cruzando con los españoles, los cuales se adaptaban a esquemas de vida absolutamente urbanos, y donde dentro de las misiones entonces eran los hijos y nietos eran mestizos. Entonces se llevó a que ellos vivían en constante estado de armas, por una cuestión de que los portugueses ingresaban constantemente a las fronteras por el saqueo y la toma de esclavos para Brasil. Brasil era un gran consumidor de esclavos, ya se sabe, por el tema del azúcar, y entonces ellos necesitaban mano de obra en cantidades. Entonces, cuando no llegaban los barcos de África, trataban de entrar. Entonces, todas las misiones tenían pobladores que eran a su vez soldados reclutados. Cuando se tocaba la alarma, cada cual dejaba su oficio, tomaba un arma y se iniciaba la batalla o la persecución para la recuperación antes de que crucen el río Uruguay y se adentren en lo que sería en esa época el imperio de Brasil, el imperio portugués. Una de las mayores producciones que esta gente tenía era la producción de mulares. El mular es la cruza del burro por la yegua. Este animal era el único animal que soportaba las grandes alturas en las que se trabajaba en la zona de las minas de Potosí, que eran las productoras de oro y plata para toda América, sobre todo plata. Iban las caravanas con mula y volvían caravanas con la paga, que era generalmente oro o artículos de orfebrería. Durante 300 años acumularon poder. A partir del año 1700 y pico cayeron en desgracia con la corona, y si bien las altas esferas de los jesuitas decidieron la no guerra, no querían guerra, las bajas esferas no toleraron, eran muy belicosas y estaban todas armadas, y ya eran criollos de sexta generación, porque eran cruzas de españoles por guaraníes y vivían, cohabitaban hace 300 años juntos. Entonces se produjeron unas guerras muy cruentas que prácticamente no figuran en ninguno de los libros de historia, porque fueron una masacre y una vergüenza, porque estaban ellos mismos destruyendo su propia cultura ya sin ningún argumento, porque eran todos cristianos, eran todos católicos, todos practicantes, y se remataron entre los españoles y las tribus que respondían a los jesuitas, que cuando los jesuitas se fueron no respondían a nadie. Eso llevó a que en la actualidad nos encontremos con que todas las descendencias de los Aymará, que eran agricultores, hoy cuando nosotros trabajamos en las estancias, vemos con asombro que le tienen miedo a la vaca y al caballo, y lo consideran un animal que muchas veces cuando vienen y te comentan, te dicen: doctor, ahí encerramos las bestias. Y las bestias, ¿cómo se las bestias? Una vaca ni un caballo no pueden ser. En cambio, las tribus del este, que después terminaron siendo los criollos del este, porque ya ahora serían los criollos del este, son gente mestiza que tiene un gran respeto por los animales, que fueron desde siempre su fuente de sustento, y por sobre todo el caballo, que era su medio de independencia. En una zona, una geografía como era la del este, en la cual alternaban lomas escabrosas, piedras y arroyos muy profundos, uno no puede pensar ni hoy día en usar una moto enduro, usar un cuatriciclo, no se puede usar nada que no sea un caballo.
Y el peón de la zona este, el peón correntino, tiene como norma y orgullo que cada uno amansa sus propios caballos que él utiliza. Si no, no es digno delante de sus compañeros. No existen domadores, sí amansadores. Cuando ustedes vean en las domas como Jesús María y todo eso, van a ver que prácticamente no hay correntinos jinetes, porque el correntino, en general, y el mesopotámico, considera que pegarle al caballo para dominarlo por la fuerza bruta es una barbaridad. Entonces, lógicamente, el hombre lo amansa con la paciencia y considera de que el caballo es su compañero fiel. Hoy le contaba a Michelle y a Armand que cuando el paisano vuelve los domingos a la tarde de una fiesta o de alguna reunión y alcoholizado, el caballo lo va manteniendo y va marchando en zigzag para que cuando el hombre se inclina para un lado, el caballo va para el otro para tratar de que no se caiga. Y si por algún motivo se le cae, el caballo amanece al lado de su dueño hasta que el dueño se levanta, agarra el caballo, sube, ya más fresco y con menos vapores alcohólicos, y sigue su marcha hacia su casa, pero el caballo no lo va a abandonar jamás. El caballo va a quedar ahí. Son, obviamente, peones de zonas absolutamente ganaderas, campos terriblemente grandes, donde el caballo es su arma. Durante los últimos 250 años, después que se fueron los jesuitas, vinieron los caudillos. Estos famosos caudillos vivieron en grandes guerras intestinas, grandes guerras internas entre todas las provincias, y la base de su ejército era la caballería. Y estos criollos ya eran grandes conocedores de las armas, y cada uno hacía su armamento con cosas muy precarias. O sea, lo que hoy le llaman los tumberos, le dicen las armas carcelarias, todo eso. Esta gente armaba con armas muy precarias, armaba todo el uso de la pólvora y el uso de las armas era una cosa muy arraigada en el poblador. Y el uso del cuchillo, la esgrima de lo que sería el cuchillo, el facón, que es un cuchillo mediano de más o menos una hoja de 20 centímetros, era lo que dirimía los duelos entre las personas. A diferencia del duelo de los compadritos de Buenos Aires, que peleaban con un puñal, estos peleaban con un facón. Era un arma un poco más grande, más larga. Entonces una mano iba envuelta en el poncho y la otra era el facón. A partir de 1945-1950 se intentó desarmar a toda esta población que lo consideraba parte de su naturaleza tener armamento. Entonces se mandaba a la gendarmería, se mandaba a la prefectura, a las fuerzas nacionales, a que agarren zona por zona y vayan haciendo quita de armas. Hacían quita de armas. Entonces rodeaban las pulperías o las carreras de caballo o las bailantas y cuando la tenían completamente rodeada entraban a sacarle la arma a cada poblador, porque a ningún poblador se le ocurría ir a una reunión social sin un arma. Todos iban armados. Entonces recién en 1950, 1960 se dejó de usar las armas. Para la práctica de los deportes, ¿está listo? Casi. Para la práctica de los deportes también eran muy belicosos, entonces era muy difícil hacer el fútbol sin que termine en una trompeadura fenomenal. Bueno, espero que te sirva y me alegro muchísimo de que puedan verlo allá y mirar estas cosas.